Hola, bienvenidos a este vídeo dentro de la serie de vídeos de publicación. En este caso vamos a hablar de las diferencias que hay en la publicación entre ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise. Para comenzar con ello vamos a repasar un concepto que ya conocemos, ¿no? Que es el de cómo publicamos nuestra información, ¿no? Partamos del hecho de que nosotros estamos trabajando con un recurso y en este caso nosotros nos vamos a centrar en la publicación desde ArcGIS Pro, por tanto pues ponemos aquí que nosotros estamos visualizando o trabajando con este recurso, que pues una capa, por ejemplo, o un conjunto de capas desde ArcGIS Pro, que lo estamos viendo como un mapa, y lo queremos poner a disposición de los usuarios a través de las diferentes apps. Para ello nosotros vamos a publicar desde ArcGIS Pro esa información en una de estas plataformas, ¿no? ArcGIS Online en caso que queramos software as a service, o ArcGIS Enterprise si tenemos un entorno en nuestra propia infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, publicamos nuestra información y a partir de ahí ya sabemos que pues, quedan disponibles nuestros recursos en el portal y podemos configurar diferentes aplicaciones para que accedan a ello, ¿no? Cuando nosotros publicamos en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, también ya sabemos que podemos publicar directamente las capas, ¿no? Web layers, es decir, publicaremos solo las capas de información con su configuración también, pero únicamente las capas de información, o podemos publicar un webmap. Cuando publicamos el webmap estamos publicando tanto las capas de información como el propio mapa, ¿no? Entonces tendremos todas las propiedades que tiene el mapa, ya se irán y las tendremos directamente en el portal. Y con esa parte compartida, pues lo que decía antes, ¿no? Las apps crearán o podremos crear diferentes aplicaciones en base a esa información. En general este esquema es igual, ¿no? Para ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise, es decir, en cualquiera de los dos casos podemos publicar web layers o webmap, pero sí que hay importantes diferencias en dónde van a residir los datos, qué tipo de información podemos publicar, y esto es en lo que queremos incidir hoy, ¿no? En primer lugar, bueno, pues partamos de estas dos situaciones, ¿no? Tenemos estos dos escenarios, ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Vamos a empezar con ArcGIS Online, en el cual nosotros estamos con nuestro ArcGIS Pro, como decíamos, trabajando pues con una GDB, que podría ser una File Geodatabase o una Enterprise perfectamente, no hay ningún problema, cualquiera de las dos, o pueden ser Save Files, tablas, CSVs, etcétera, ¿no? Nosotros trabajamos con esa información y la queremos compartir a nuestra plataforma, ¿vale? En este caso nuestra plataforma, que como decíamos es ArcGIS Online. Cuando nosotros compartimos esa información, nuestro dato se va a ir directamente copiado a una base de datos que en realidad ArcGIS Online tiene por detrás. Para nosotros esto es transparente, ¿no? Pero nuestra información, digamos que sabemos que se copia a la nube. O sea, esto es lo importante, es decir, nosotros cuando hacemos esto estamos desligando nuestra información que tenemos en local de la información que tenemos en la nube, ¿no? Porque es una copia que reside en algún lugar en la nube, que para nosotros es completamente transparente, no tenemos que administrar nada, con lo cual, bueno, pues ahí Esri se encarga de esa gestión a través de los diferentes servidores de ArcGIS Online, ¿no? Este sería el primer caso en ArcGIS Online, el caso más sencillo. ¿Qué sucede cuando vamos a publicar en ArcGIS Enterprise? Pues tenemos nuestra base de datos, por ejemplo, podemos tener una base de datos de un SQL Server, un Oracle, Postgre, etcétera, ¿no? O también podría ser una file. Igual estamos viendo nuestros datos desde ArcGIS Pro y queremos compartir nuestra información. Hasta aquí igual que veíamos en el caso anterior, es decir, nosotros queremos compartir nuestra información y aquí nos surgen dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad es que nosotros queremos trabajar igual que hacíamos con ArcGIS Online, es decir, yo quiero que mis datos sigan alojados también en ese ArcGIS Enterprise. ¿Alojados por qué? Bueno, pues hay muchísimas razones. Una, por ejemplo, pues porque verdaderamente yo tengo una base de datos que no quiero ensuciar con ediciones. Por ejemplo, pues vamos a poner una capa al público y van a realizar muchísimas ediciones, ¿no? Y no queremos que se estropee ese dato. Bueno, pues ahí nosotros tenemos la opción de copiar nuestros datos también a ese ArcGIS Enterprise, es decir, copiarlos al portal, y se irían en realidad donde se están yendo es a ArcGIS Data Store. Entonces van a residir ahí los datos. Esto también tiene otras ventajas, por ejemplo, las capas, los feature service que tienen datos residentes en ArcGIS Data Store tienen mejor rendimiento que los que están trabajando con una base de datos relacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque ArcGIS Data Store ya está optimizado para ello y nos va a permitir publicar muchísimos más servicios, ¿no? Eso también es otra opción, ¿no? Que por temas de rendimiento queramos hacer eso. O lo que decía antes, ¿no? Pues porque quiero tenerlo desligado, porque no me interesa tener el dato empresarial directamente referenciado.
Pero sí es cierto que hay una gran cantidad de casos en los que queremos seguir trabajando como toda la vida hemos trabajado. Es decir, antes de existir ArcGIS Data Store, nosotros también trabajábamos con la información y la utilizábamos referenciando, o sea, editábamos información y lo hacíamos como una capa referenciada. Es decir, nosotros seguíamos con nuestra base de datos y el servicio que está en el portal, o que estaba en server, ahora bueno, lo hacemos en server referenciado por el portal, es decir, en ArcGIS Enterprise, en global, lo que está haciendo es tener ese enlace a ese dato, de manera que tenemos una única copia del dato y está directamente actualizado. Es decir, si alguien actualiza desde ArcGIS Pro esa información, directamente se va a ver en el servicio. Si alguien actualiza en el servicio, lo vamos a ver en la base de datos, ¿no? También pues con todas las ventajas, ¿no?, que puede dar una gestión de base de datos, desde temas como el tema del versionado, históricos, etcétera, o el que nosotros queramos hacer una gestión nuestra del tema del rendimiento de la base de datos, los índices que creamos. Es decir, hay muchas opciones posibles para poder, por las que querer, ¿no?, tener nuestro dato referenciado. También es importante aquí, en este caso de ArcGIS Enterprise, jugar con la posibilidad de trabajar de forma mixta, ¿no? Es decir, nosotros cuando vamos a instalar ArcGIS Enterprise, ArcGIS Data Store se instala. Por tanto, esa opción de copiarlo siempre la vamos a tener, ¿no? Entonces, dependiendo a lo mejor con qué dato trabajemos, estará bien copiar el dato o referenciarlo. Y así nosotros tendremos esa doble vía para elegir cuál es la mejor opción para nosotros, ¿no? Otra diferencia, cambiando un poco de tema, ya no solamente es dónde reside el dato, sino qué tipo de información podemos publicar. En ArcGIS Online nosotros vamos a poder publicar Feature Layer, si queremos como una capa operacional, ¿no?, con la cual realizar consultas, etcétera, o si ya queremos trabajar con una capa más tipo mapa base, tendríamos la opción de hacer un cacheado o un vector layer, o sea, tile layer o vector layer, y si queremos trabajar con 3D, el stain layer, ¿no? Serían nuestras 4 opciones. ¿Qué sucede cuando vamos con ArcGIS Enterprise? Con ArcGIS Enterprise tenemos algunas opciones más. En particular, quiero hacer hincapié sobre todo en la de Map Image Layer. Map Image Layer es el equivalente, como se llama en Portal, en ArcGIS Pro, a lo que antes decíamos servicio de mapa. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un Feature Layer y un Map Image Layer? Seguramente ya la conocéis, ¿no? El Feature Layer, que se va a renderizar en cliente, el Map Image Layer se va a renderizar en servidor y nos va a devolver esa imagen renderizada. Ambos son servicios en los cuales nosotros podemos consultar esa información, pero como decía, solo en ArcGIS Enterprise. Es decir, ArcGIS Online solamente nos permitirá, al menos a día de hoy, la parte de Feature Layer. Aparte de eso, con ArcGIS Enterprise también tenemos otras opciones como servicios de imágenes o de elevaciones, ¿no?, que ArcGIS Online no tiene. Con esto creo que es importante pues, que veamos también ahora cómo vamos a poder hacer esto desde ArcGIS Pro. Ahora mismo estamos viendo nuestra aplicación de ArcGIS Pro, la interfaz de ArcGIS Pro, con un mapa de Yemen. Aquí tenemos nuestra información que nosotros queremos publicar. En nuestro caso vamos a querer publicar esta capa de hexágonos que estamos viendo con los agregados. Sí que recordad antes que en las posibilidades de publicación, que ya lo habíamos dicho, podríamos publicar directamente el webmap, en cuyo caso publicaríamos todas las capas y la configuración del mapa. Podríamos dar desde aquí a la opción de compartir web layer, que publicaríamos las capas, pero no la configuración del webmap, es decir, en el portal o en ArcGIS Online no se crearía ese componente de webmap, tendríamos que crearlo a posteriori, pero también podemos compartir capa a capa, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer la opción de compartir simplemente esta capa para ver las opciones de publicación, porque en realidad las opciones que hay por debajo son las mismas. Bueno, vamos a publicar esta capa y estamos en ArcGIS Online, ¿vale? Esto es importante, estamos aquí en ArcGIS Online. ¿Y qué opciones tenemos? Bueno, nos aparecen aquí los tipos de capas, tipo Feature, Tile o Vector Tile. Esto es lo que os decía antes, es decir, si tenemos estas opciones, ¿no? Si queremos compartir como un dato operacional, vamos a tener que optar por Feature Layer. Si queremos una capa de mapa base, aquí nos dejará hacer la parte de cacheado de Vector Tile, cacheado que se realizará en ArcGIS Online. Cuando tenemos la de Feature, sí que pues las ventajas que nos da el poder publicar nuestra capa ArcGIS Online, cuando nosotros estábamos trabajando aquí, por ejemplo, con un savefile, es que nosotros la vamos a poder publicar y vamos a tener todas las opciones de edición, sincronización, exportar, etc. Pero estas son las opciones que hay, es decir, si queremos mandar nuestra información a ArcGIS Online, tenemos que copiarla. Siempre va a ser así, siempre copiamos nuestro dato a la nube.
¿Qué sucede cuando vamos a ArcGIS Enterprise? Vamos a cambiar aquí el portal, ¿vale? Y vamos a cambiar a un portal de ArcGIS Enterprise. Como veis, aquí estamos ya cambiados. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a compartir nuestra información como web layer. Cuando damos a compartir, ya vemos que nos aparecen algunas opciones más. Ya no solamente tenemos la parte de tipo de capa, sino que también tenemos este apartado de datos. Aquí es donde nosotros marcamos eso que os explicaba, ¿no? Datos referenciados, bueno, datos referenciados registrados, es importante la palabra registrados, o datos copiados. Si nosotros dejamos datos referenciados, lo que estamos haciendo es que vamos a hacer un enlace, ¿no?, entre nuestro dato de nuestra base de datos o de nuestra FileGeodatabase database y el portal y ArcGIS Enterprise, ¿no? Bueno, en realidad ahí el enlace lo haríamos a través de ArcGIS Server. En ese caso sí que es importante que, por supuesto, y eso por eso decía el dato registrado, no es que nuestra base de datos o nuestra carpeta donde está nuestra información tiene que estar registrada en ArcGIS Server para que nosotros podamos tener acceso a esa información. Es decir, sí, además, bueno, no solamente registrada como tal, registrada con los permisos adecuados, por supuesto. Es decir, yo quiero publicar la información para que se pueda editar, ¿vale? A través del servicio. Bueno, pues entonces mi base de datos tendrá que haber dado permiso a ArcGIS Enterprise, bueno, desde ArcGIS Enterprise haber registrado la carpeta y que todo tenga permiso para que yo pueda editar esa información. ¿Que no le doy permiso? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues cuando voy a dar a publicar me va a saltar un error, ¿vale? Cuando voy a editar, no lo he marcado aquí, vamos a darle a Feature y cuando le damos aquí, pues nosotros tenemos las opciones igual que las veíamos en ArcGIS Online, es decir, tenemos opciones para la edición, tenemos las opciones de sincronización de datos y además tenemos algunas propiedades más para edición de geometrías un poco más avanzadas cuando trabajamos directamente con datos referenciados. Bueno, esta sería la primera opción. Queremos mantener eso, recordad, esa unión en nuestra base de datos y nuestro servicio publicado para tener una actualización directa de la información, nuestros índices, etc. Siguiente opción, queremos que se copien porque los queremos al contrario, los queremos desligar, queremos que el servicio que haya publicado no sea el mismo o el dato no sea el mismo que nosotros tenemos en la base de datos. Razones múltiples, decía ya antes algunas. Cuando marcamos aquí, de hecho nos aparecen algunas opciones más, ¿no? Porque directamente podemos hacer lo mismo que hacíamos en ArcGIS Online, es decir, que se nos genere el tile layer o el vector tile, o podemos marcar map image. Aquí también fijaos como diferencia que cuando lo tengo en registrado el map image es obligatorio, cuando lo tengo copiado es opcional, ¿vale? Es también otra diferencia sutil pero importante, ¿no? Es decir, siempre que lo hagamos referenciado se nos van a crear los dos mapas, el map image layer, que era lo que antes era el servicio de mapa o lo que en Server vemos como map service, y el feature layer si lo hemos marcado, y si lo hacemos copiado no es necesario, ¿no? Sí que una vez que tenemos esto aquí marcado, nosotros en las opciones, pues al final vemos que también tenemos las opciones de editar, sincronizar, exportar datos. Y de nuevo, y aquí fijaos lo que os comentaba hace un momento, ¿no? Que cuando hacemos referenciados tenemos algunas opciones más también de edición más avanzada con el tema de la geometría, que también puede ser una razón para optar por una opción o por otra. Lo importante que lo que os quedéis aquí, pues lo que hablaba antes, ¿no? Lo que decía, que al final lo importante no es decir, bueno, pues tengo este proyecto y es que he decidido que todas mis capas en este proyecto son copiadas o todas mis capas son referenciadas, y mucho más entre proyectos, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ir tomando las decisiones en base a las necesidades de cada una de ellas. Y entonces, bueno, pues ahí iremos viendo cómo conjugar esto, ¿no? Porque al final tener ArcGIS Data Store en nuestro ArcGIS Enterprise no es una limitación ni una obligación, es al contrario, ¿no? Es un añadido que ArcGIS Enterprise nos da para tener una opción más. O sea, seguimos teniendo la opción tradicional, pero tenemos otra. De modo que pues la aprovechamos de la forma más adecuada. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención en este vídeo de la serie de vídeos de publicación, en este caso centrado en la publicación en ArcGIS Online y en las diferencias entre Online y Enterprise. Bueno, esperamos que os haya sido de mucha utilidad. Gracias.